Buenas tardes a todos o buenos días según nos estén viendo. Este es otro video más del proyecto Biblioteca Universópolis, en el cual, como ya sabemos, nos dividimos entre la biblioteca propiamente en Facebook, donde los conminamos, los invitamos a que vayan ahí y que observen todo lo que hemos tenido, que ya superamos los 2100 libros ahí, los 2100 volúmenes, tanto de literatura, como de medicina, ingeniería, etcétera, y obviamente con volumen creciente. Cada día estamos subiendo más libros. Nuestra página en YouTube, donde estamos subiendo todas las reseñas como la presente, y nuestro Instagram, que es la más reciente adición, donde ya tuvimos un en vivo finalmente. Estrenamos esta forma de comunicarnos con los demás, que tuvimos una recepción pequeña pero calurosa, y agradecemos a todos los que estuvieron viéndonos o viendo un servidor en el en vivo, y espero que sí se hayan logrado las metas ahí, principalmente conocer un poco más del tema anterior, que fue realismo mágico, y en esta ocasión vamos a tratar uno distinto, aunque también entra en fechas más o menos cercanas de este género o este estilo narrativo, el cual es la distopía. Vamos a hablar de las generalidades de la distopía, ya que antes de los primeros videos hablamos de 1984, la novela de George Orwell, pero ahora vamos a ser generalistas, vamos a hablar un poco de todo, un poco más de distintas obras, de distintas novelas que participan de este género o estilo. Vamos a estar mencionando un poquito de historia, un poquito nada más de política y bueno, sus características principales ya en general, porque vamos a ir viendo que al igual que el tema anterior, hay muchas heterogeneidades, hay muchas diferencias de un autor a otro, muchas propuestas distintas de uno a otro, aún en un mismo país de origen. De hecho, vamos a ver que en estas predomina el lenguaje inglés en general, porque hay autores americanos o norteamericanos y autores ingleses. Y de hecho estos últimos llevan la batuta en este género, pero vamos a ir viéndolos a detalle. Bueno, empezamos con el tema propiamente, pero antes de distopía, necesitamos ver qué es utopía. Necesitamos ir viendo los opuestos para entender la diferencia entre uno y otro. Entonces, vamos a observar. La utopía originalmente es otro libro distinto, antes que un concepto, del cual, aquí lo tenemos, Thomas More, define una sociedad perfecta en todos los aspectos, que ha cumplido todas las necesidades de sus habitantes, donde todos son oídos, representados, todo es absolutamente perfecto, no hay problemas sociales, olvidemos de lo económico, ni hablemos de lo de salud porque tampoco existen problemas en ese aspecto. Esa es la utopía, una sociedad perfecta, una sociedad, por lo tanto, con la naturaleza imperfecta del hombre, imposible. Así sin más. De hecho, muchos usan como sinónimo utópico para decir algo imposible, algo que está en la fantasía, algo que no se puede lograr en ningún momento de la historia. Entonces, este es el concepto, y durante años, a lo largo de su existencia, se usó, sí, para distintas ideas sociales. De hecho, siempre se dice el socialismo es muy utópico, y existe un socialismo utópico francés en el cual se teoriza cómo podría mejorar la sociedad a tal punto que no existan monarquías, que en su momento, en el momento en el que se escribe todo esto, se desarrollaban y eran despóticas, en el cual ya no existe la pobreza, pero también fueron ideas que terminaron fracasando cuando intentaron mínimamente aplicarse. De hecho, en México tenemos nuestra propia utopía, que es la raza cósmica. Esa la había mencionado, de hecho me parece en el perfil de Instagram, si mal no recuerdo, en el cual se refiere tanto al origen del nombre de nuestra biblioteca como a por qué Vasconcelos es muy utópico al creer una sociedad perfecta en Latinoamérica, al creer que se puede llegar a eso, y al crearla, al idealizarla. Pero vamos a la historia. Primero, por momentos, para este concepto,
se había asociado a una cierta posibilidad sin atender a la mentalidad, sin querer, digamos, tomar en cuenta que existe esta naturaleza imperfecta humana, donde puede destruir cualquier idea, por buena que parezca en el papel. Todo bien hasta acá, hasta que llegamos al más o menos por los tiempos en que narro lo del socialismo utópico francés. La industria crece y la sociedad con ella, mejoran algunos aspectos, pero la pobreza se recrudece, se abre, y tanto avance tecnológico obviamente repercutirá en las armas hasta llegar a lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. En ese momento, la Gran Guerra Mundial. No esperaban que hubiera una segunda y menos 20 años después. Sucede la Primera Guerra Mundial y aquí hay que ver que llegan con un cierto marco ideológico. Todo el siglo anterior, como digo, tanta abundancia tecnológica, tanta mejoría y abundancia para unos cuantos en lo económico, empieza a gestar la idea en el llamado positivismo, que es la ciencia y la razón la que conducirá a una perfección de la raza humana, pero esta obviamente debe seguir, según ellos, liderada por Europa, que son los que han avanzado más. Algunos teorizan que posiblemente por Estados Unidos, pero todavía lo siguen considerando como un lugar y un país todavía rural y en crecimiento. Entonces, según la idea, liderados por Europa, mejorarían a tal punto que todo sería mejor gracias a la técnica que desarrolló el viejo continente, el viejo mundo. Pero llega la Primera Guerra Mundial y se da un choque. Todo esto que según contribuiría a la mejora de la raza humana se puede aplicar para la muerte, la destrucción, la guerra. Empezamos a ver ya cañonazos que pueden llegar a kilómetros y kilómetros de distancia. Empezamos a ver cómo pueden usar los avances químicos para matar también, los gases con los que se mata en estas batallas en territorio francés, que incluso dejarían infértiles muchas tierras europeas, muchas hectáreas. Y entonces en la mente intelectual de Europa, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se gesta la idea, bueno, si estos avances iban en realidad a llevarnos a un mejor lado y terminó usándose para la guerra, ¿qué nos espera si avanza aún más la ciencia? Y con una ciencia ficción ya previa, creciente, sobre todo impulsada gracias a Julio Verne, el francés, al que todos conocemos, empieza a gestarse una nueva ciencia ficción, una ciencia ficción crítica, una ciencia ficción no dura porque todavía no es rígida en sus acepciones científicas propiamente, sino que es muy imaginativa. Solo quiere usar el pretexto de ir hacia el futuro o de hablar de ciertos avances tecnológicos y mejorarlos, imaginar, jugar con ellos, para proponer una idea que se está gestando en este momento, o sea, en el momento del autor. Con todo esto, surge el estilo distópico, la distopía. Y vamos a ir viendo sus características, que parten de todo lo que acabo de narrar como marco histórico, donde se menciona que la distopía no es más que todo lo opuesto a la utopía en el sentido social, económico, científico, político, tal vez no científico, pero sí todos los demás que mencioné. Incluso en valores, espiritualidad, todo ello lo van considerando poco a poco los autores de estas obras, que por cierto están separadas cada una de la otra en muchos años. Eso va a ser un factor importante y algo que también marque lo diferente de cada estilo y de cada autor, en el cual, ok, tenemos una sociedad pésima y degradada además, sin sus valores, con una clara destrucción de lo que conocemos como civilización. Ya no hay un punto de retorno, no hay nada que se pueda mejorar. Ese es uno de los puntos principales de la distopía. No hay nada que se pueda mejorar, así como la utopía, ya no hay nada que se pueda mejorar para bien. Ya, todo es perfecto. Acá es al revés. Nada se puede mejorar, pero todo puede empeorar aún más. Todo puede destruirse todavía más. Son sociedades imaginadas en la distopía que están a nada del colapso. En el cine es muy común verlas, pero no es algo tan estudiado porque pasa lo mismo, es muy heterogéneo y además interviene el factor económico. Por ejemplo, podemos citar en distopías en el cine, antes que en literarias, porque son más profundas, más complejas, a Mad Max, el clásico del cine, donde
vamos viendo cómo se degrada tanto que ya cualquiera puede ser asesinado y cualquiera puede ser asesino en ese mundo, en esa película ochentera. Pero aquí nos vamos por el factor económico, porque algunas, además de tener problemas económicos cuando se redactaron, como vamos a ir viendo, o ser sus actores o sus escritores gente que apenas comenzaba en esto y que no tenían los medios para una buena edición. Además, muchas enfrentaron la censura en varios países y a lo largo de lo que vendría después la Guerra Fría. Entonces, eso es la distopía, una sociedad destruida, degradada y que para colmo puede empeorar aún más de lo que ya se planteó en la novela o en cuentos, porque también vamos a ir viendo esa variedad. Ok, entonces llegamos tras la primera, como marco histórico, se gestó la Primera Guerra Mundial con todos los desastres, todos los asesinatos y pésimas técnicas de batalla, que eso es un punto aparte. Llegamos al periodo entre guerras. ¿Qué encontramos en este momento? Para llegar a 1930, una Alemania en Europa central, destruida, sin ilusiones, con un tratado de Versalles humillante, que estaba gestando ya la semilla del fascismo, del nacionalsocialismo, una Italia fascista ya, una Unión Soviética que para algunos era un sueño perfecto, por fin una nación socialista en el mundo, una nación de los trabajadores únicamente, sin ver que en realidad se está gestando una matanza terrible dentro, tanto en las filas del partido que está en el poder, el único, como en territorios, ya sea en Ucrania, como máximo ejemplo, donde hacia el 32 veríamos otra de las peores facetas del hombre, el genocidio por hambre, el llamado Holodomor, que si no lo conocen, sí los invito a investigar, que fue una de las peores, una de tantas peores caras de Stalin. Y en este mundo donde los intelectuales, unos se están enfocando hacia el surrealismo, tanto literario como en la pintura, y otros se quieren romper con el modernismo, pero quieren también ensayar con nuevas escuelas filosóficas, porque el socialismo no les está llenando, no los está satisfaciendo. Llega un hombre, un inglés, algo rebelde a veces, con cierto sentido de humor un poco extraño a veces, Aldous Huxley. Huxley escribe una novela hacia 1931. Todavía vemos que no existe el nazismo todavía bien inscrito en Alemania. De hecho, venía de perder varias elecciones. Y por suerte hasta ese momento de Adolf Hitler ser un donadie. Pero vemos que ya empieza a gestarse lo que 20 años después sería la Guerra Fría. El conflicto socialismo contra capitalismo y los trabajadores contra el burgués, la guerra de clases, en fin. Y un autor propone un mundo donde esto se ha fundido. Es decir, existen los dos, se necesita consumir a lo loco como en el mundo actual, más de 70 años después, más de 80 años después, perdón. Pero a la vez tiene que haber cierto reparto y cierta equitatividad en cuanto al trabajo, pero no así en cuanto a las clases sociales. Es un mundo donde los extremos se tocan. Ese es el mundo feliz, que aquí tenemos la edición física, ya la tenemos también en la biblioteca. Esa es una edición especial para mí al menos, de manera personal, que tiene los 3 libros más conocidos de él, pero la parte principal, El Mundo Feliz, de la cual vamos a hablar hoy hasta cierto grado. Él escribe este mundo como una breve reseña donde todas las clases se dividen, pero ya no existe la guerra de clases, es imposible la guerra de clases a la cual muchos querían instar en ese momento, porque supuestamente ya había sucedido en la Unión Soviética. Y básicamente la historia va de una persona de la clase privilegiada que tiene ciertos defectos físicos que no debiera tener según su clase, que por cierto no existen familias y todos son creados en laboratorio, formados y educados además en laboratorio, en escuelas del Estado. Ya no existe para nada la idea de la familia. En ese aspecto era el sueño perfecto del socialismo de ese momento, del stalinismo. Y él no termina de adaptarse por sus diferencias físicas, las burlas que recibe,
pero en un viaje conoce a otro hombre, a otro joven más bien, que él tampoco se puede adaptar a su mundo, que ha intentado quedarse en el salvajismo, supuestamente, una burla o un guiño a las ideas europeas del salvajismo, si no estás inscrito en las ideas de Europa. Y finalmente, como una exhibición, lo lleva de regreso a su natal Inglaterra. Y aquí empieza a conocer ese mundo totalmente distinto a lo que él conoce, donde tampoco tiene cabida, pero es visto como como un fenómeno, como una atracción. Y va a ir contándonos esos desencuentros contra su propio mundo y el mundo moderno que no tiene al menos las mismas ideas morales de ni suyas ni del presente de quien lo lea. Entonces, Un Mundo Feliz es la segunda novela distópica. Aquí no tenemos, y todavía no lo hemos subido, se dice que el previo a todo esto y una burla o una sátira al socialismo en la Unión Soviética será de Samiatin, Nosotros, la novela Nosotros, de la cual, de hecho, prohibida en la Unión Soviética, tuvo que huir gracias a una ayudadita, lo que aquí en México llamamos una palanca, de Máximo Gorki, para poder escapar y que no lo mataran o lo mandaran a un gulag, porque la novela hablaba de un mundo donde todo está hecho de cristal y puede vigilarse perfectamente, y los hombres y mujeres están a todo, acatar todo lo que diga el Estado, nada más. Ellos no se pueden ni revelar ni hay posibilidad de esto, porque están eternamente vigilados. Que eso dará pie a la siguiente novela distópica, 1984. 1984, ya hablamos de ella, ya no hay tanto que decir, más que recordar que se basa un poco en Samiatin, en la cual lo que nos entrega es una crítica total al estalinismo y ya derrotado por fin, aunque estamos viendo por desgracia en este momento, en esta época, que está resurgiendo en varios lados, tanto de Europa como de Estados Unidos, incluso algunos fueron votantes de Trump, y de América Latina misma, el nazismo, ¿no? Había sido derrotado militarmente al menos en ese momento, pero se burla y más que nada es una sátira, más que nada es una sátira del control total que un Estado puede ejercer. Recordemos que hasta ese momento aquello de los derechos humanos era una idea gestada, pero no desarrollada del todo. Tenía unos cuantos, para cuando se publica la novela, casi meses de haberse publicado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero por años aún hoy se sigue pasando por encima de esa declaración, el Estado sigue abusando, pero en ese momento era más crítico cómo se daba preferencia por ideologías nacionalistas desde el siglo anterior, siglo XIX, a que el Estado tiene el derecho total, la soberanía, como se interpretaba entonces, a pasar por encima del individuo y de hacerlo como al Estado le conveniera. Entonces es eso, aunque fuera de la distopía debemos decir que repite esta idea con Rebelión en la Granja, donde ahí ya se burla aún más profundamente del marxismo, del leninismo, de sus ideas y cómo nació la Unión Soviética. Porque en 1984 nos plantea que ya está totalmente establecida y no hay forma de rebelarse a este terror. Terror político, terror social, etcétera. Entonces, hasta aquí llevamos 3 distopías. 2 ya las tenemos, como repito, en la biblioteca. Y la tercera no es una novela propiamente, aunque pudiera leerse de esa manera. Es una serie de 3 cuentos, con excepción de la edición especial que me parece es del 93, donde el autor añade 2 más, para complementar este mundo de terror. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 porque esa es la temperatura a la que arde el papel. En este mundo que nos invita a pensar que es Estados Unidos, pero por la forma de narrar podría ser cualquier lugar donde se hable un poquito de inglés. Aquí lo que vemos o a lo que asistimos es a la historia de un bombero en una sociedad donde los bomberos queman el papel, queman los libros. ¿Por qué? Las casas ya no son flamables, al menos sus materiales no. Sobre todo recordemos que, como contexto, que en Estados Unidos casi siempre es madera los hogares. No sé bien por qué siempre es así, contrario a nuestro país y
en muchos lados de América Latina, donde es común usar el concreto y otros materiales más duros y menos combustibles, cosa que en ese entonces y en esa novela ya no importa, porque ninguna casa ni ningún material es combustible. Lo que sí es que predomina la televisión y el odio y desinterés hacia los libros. ¿Por qué? Y lo menciona a lo largo de la novela uno de los personajes, el capitán Betty de los bomberos, que no puedes leer porque leer te hace pensar y leer te hace triste. No puedes ser triste en esta sociedad, ya que eso no indirectamente te invita a creer que tiene que ver con que eres triste porque ya entiendes dónde vives, donde no hay oportunidades, el llamado absurdo de la vida de Camus, que en esa época empezaba ya a estar más de moda, y al ver esa sociedad horrible no puedes ser feliz al ver cómo se manejan, cómo transcurre el poder y cómo se entretiene la gente, cómo no quiere abrir los ojos a ese mundo, a su propio mundo, a su propia sociedad, donde lo importante es consumir, ver televisión, no hacer preguntas y no sentir empatía por los demás. De hecho, es muy común eso. En uno de los momentos, en una de las escenas de la novela o cuentos, en el primer cuento, de manera muy oscura, tratan el suicidio como un chiste, como una burla, como algo de lo que cualquiera se ríe, que algo que en ese mundo es políticamente adecuado o correcto. Porque ya no existe la empatía, ya no existe, ya se ha aniquilado por todos los medios posibles, embelesados entre la televisión y las promesas de ofertas. Eso es destruido. Y nos narra cómo este hombre, este bombero, a pesar de su trabajo, comienza a coleccionar libros que se va robando de cada incendio en los que está, hasta hacer una colección respetable, cosa que a su esposa no le parece y termina denunciándolo, y esto detonará las demás aventuras que transcurrirán, sobre todo en el último cuento, en los cuales ya no puedo contar más porque arruinaría la historia para quienes no lo han leído. Quienes ya lo leyeron sabrán de qué va al final y todo lo degradada que puede estar aún más la sociedad. La sociedad, más que nada, la crítica es americana. Porque Ray Bradbury, a pesar de que los anteriores eran ingleses, de hecho, George Orwell no era inglés como tal, era o escocés o irlandés, al menos de padre, ya que él nace en la India. Ray Bradbury es un joven que para 1953, que publica la novela, no tenía ni siquiera dinero para el editor. Él empieza a escribir, y lo narra muy bien después en otro ensayo sobre cómo gestó la novela. Empieza a escribir ya casado, cómo va viendo la sociedad americana, cómo está paranoica tras la guerra de Corea, la existencia y posible usanza de la bomba atómica y el macartismo. El macartismo fue un periodo, y eso hay que decirlo, histórico, en el cual un senador norteamericano propone que hay que destruir todo lo que fuera antiamericano, todo lo que fuera comunista, prosocialista, y cual los nazis se empieza a quemar libros, cual la Santa Inquisición de los españoles se empieza a quemar libros. Entonces, con esto hay cierto antecedente para que pueda escribir. Y hasta aquí podremos hablar de la trilogía distópica del idioma inglés. Hay una trilogía inglesa. La trilogía noreste del inglés se hace si juntas Mundo Feliz con 1984 más Fahrenheit 451. La trilogía inglesa la hace si juntas la novela de Anthony Burgess, Naranja Mecánica, que aquí la tenemos, que esta de manera anecdótica la imprimí cuando estaba en preparatoria, y de hecho es la versión PDF que tenemos en la biblioteca en este momento. Este es ya impreso, que para quienes gusten conocerla pero han tenido problemas con cómo se escribe la novela por el idioma, la jerga que usa, la tenemos con el diccionario al final. Ahora sí les vengo ofreciendo el diccionario oficial al final, en el que va doblando las palabras o traduciéndolas de su variante ruso anglófona
a lo que significan en el idioma en el que se lea la novela, ya que tiene mucho del ruso. No hay una razón específica. El escritor Anthony Borges no era socialista, pero prefiere usar ese lenguaje de Europa, a raíces eslavas. Recordemos los idiomas eslavos, como el ruso, ruteno o bielorruso, el ucraniano, el polaco mismo es también eslavo, y las va uniendo para crear una jerga propia de esa novela. Y en esta lo que nos narra, para los que ya han visto la película, que y el mismo autor lo dijo, mucha contribución tuvo la película a que se conociera aún más la novela. Que la tenemos por aquí, esta ya es personal, en la cual, bueno, digamos es una mala adaptación, pero es una buena película dentro de la historia o basada en la historia de la novela, la cual nos cuenta las aventuras y desventuras de un sociópata llamado Alex, que en la película de hecho le ponen apellido. Esas ya son cuestiones de lenguaje cinematográfico. Pero en la novela nos va contando cómo este es un joven criminal, que no le importa nada, que es inmaduro, que no le importa destruir la sociedad, ni a quien se le atraviese con tal de divertirse, de tener relaciones sexuales, dinero y diversión. Es un mundo también degradado, destruido, donde no importa nada hasta que son elecciones. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es pensado y criticado por el mismo Anthony Borges. Vamos viendo a lo largo de la novela que no importa nada, la sociedad está deshecha, hasta la arquitectura y los lugares por los que transcurre la novela están destruidos, hasta que llega el periodo de elecciones. Es decir, esta, a diferencia de las anteriores novelas, que son totalitarismos, aquí es una supuesta democracia. Una democracia falsa, tanto que parece una democracia latinoamericana o mexicana. Entonces, aquí el dilema es el hombre contra el Estado y su necesidad del bien y el mal, apelar al bien y al mal. Sin maniqueísmo, sin la idea de que hay un bien total o un mal total, pensar en si le quitas al hombre el mal total, pero sin la capacidad de elegir, estás haciendo bien, estás haciendo algo correcto, algo en contra de la ética, o incluso si pudiéramos decirlo, aunque es incorrecto, un crimen contra la ética. Esas son preguntas de Anthony Borges que expresa en la novela. Entonces, estas son si lo vemos así, lo que mencioné son la trilogía inglesa, Mundo Feliz 1984, Naranja Mecánica, la trilogía del inglés, porque es la original, ya que la última es la más reciente, por decir algo, desde 1960-64. La trilogía del inglés, que es con Naranja Mecánica, la trilogía inglesa, que es sin Naranja Mecánica, con Fahrenheit 451, y finalmente la tetralogía, que es un término ya un poco más personal, la tetralogía distópica o la tetralogía inglesa, la tetralogía del inglés distópica, que son las 4 novelas que mencioné juntas. Ok, esto como aparte, un dato extra de Fahrenheit 451, podemos decir que aquí hay cierto paralelismo y cierta comunión, cierta unión con Crónicas Marcianas del mismo autor. Esto ya que los dos transcurren casi a la par, con la guerra atómica, las investigaciones para la investigación espacial más bien, para llegar a Marte y colonizarlo, pero que a la vez va por las tensiones nucleares que existen en la Tierra. En fin, entonces va más o menos similar, digamos, incluso son continuas estas obras, estos libros de cuento. Y bueno, hasta aquí estas son las menciones o sus máximos representantes. Muy bien. Entonces, aquí vamos a dejar esta parte o este video, donde en la siguiente vamos a ver qué tiene que ver esto con la era atómica, en la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, el totalitarismo y sus características ya totales, después de saber cuáles son estas obras. Entonces, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Y seguiremos en la segunda parte, no se la pierdan, porque ya hablaremos un poco más a profundidad. Y bueno, muchas gracias.